8. ¿Todo bien? Creando una nueva sección, vamos por los casos de terror. En este caso, Armin Mayweather. ¿Quién es Armin Mayweather? ¿Dónde nació? ¿Cuál es el problema de todo? Armin Mayweather nació en un 1 de diciembre de 1961. Es un homicida y convicto alemán. Notoriedad en los medios de comunicación, al ser el causante de un asesinato y posteriormente descuartización y canibalismo. De Bernd Branders, con el que había contactado por internet. Pero empecemos por el comienzo de todo, los primeros años de vida de Armin. Armin nació en Alemania, el tercer hijo de una familia, siendo el menor de los 3 hermanos. El padre de Armin los abandonó cuando él tenía solo 12 años, y los hermanos terminaron mudándose solos, ya que eran más grandes que él, quedando Armin solo con la madre. Mudándose a un pequeño pueblo, en el cual la familia tenía una finca. Esa casa tenía 44 habitaciones, una casa muy grande para solo 2 personas. Pero la mayoría de las causas de todas estas cosas viene desde casa, viene desde la mamá o el papá. Entonces tenemos claro que el papá abandonó a Armin cuando él tenía 12. Pero ¿qué hay de la mamá? La mamá se notaba muy controladora por la vida del hijo. Tenía ideas misándricas, que para el que no sabe son ideas de odio, debido a su relación romántica fallida con el padre. Buscaba que su hijo menor desprendiera totalmente de ella. Exnovias y colegas de Mayweather aseguraban que a cada cita que iba la mamá con él. La mamá desde muy chico lo culpaba a Mayweather de todas las cosas que le pasaban en su vida. También lo encargaba de muchas tareas domésticas y lo humillaba en frente de sus amigos o pareja. Y eso vendría siendo algo muy resumido. Alguien muy controladora con su hijo y alguien que le cargaba toda la culpa en él, en el hijo menor. Y ahora vamos a lo importante y a lo que también entra la mamá, el servicio militar de Armin. Entre 1981 y 1993, Mayweather sirvió como soldado contratado en el ejército alemán. Mayweather se convirtió en un suboficial de la 52, Brigada de Granaderos. Entre 1984 y 1985 estuvo comprometido con una mujer, pero Mayweather le terminó la relación porque encontraba demasiado parecida a su madre. Muchos soldados de la fuerza alemana describieron a Mayweather como alguien muy comprometido y muy responsable con lo que hacía. Y eso sería todo en tanto al servicio militar de Mayweather, que lo hizo despejarse mucho de esos pensamientos macabros que tenía con el canibalismo. Pero, ¿cuándo empezó a surgir todo esto? Durante las sesiones con peritos policiales, Mayweather explicó que su afición por el canibalismo se desarrolló durante su adolescencia, tras pasar las vacaciones de veranos en zonas rurales. Sus vecinos le introdujeron desde pequeño en la matanza casera de ganado, aves, cerdos y ciervos, y alrededor de los 6 años le enseñaron a destripar animales pequeños, como conejos. Mayweather también describió sentirse muy solo tras la separación de toda su familia, refiriéndose total y centradamente en el abandono de su padre, pero en parte también era por la mala conexión que tenía con sus hermanos mayores. Sumado a la falta de amigos que tenía gracias a su madre, Mayweather creó un amigo imaginario, al cual lo llamaba Frankie, en honor a un compañero de clase llamado Frank. En su imaginación, Frankie se parecía a un personaje de Sandy Riggs de la serie de televisión estadounidense. Poco después de entrar a la adolescencia, su madre le prohibió tener novia, tras lo cual Mayweather comenzó a tener fantasías sexuales con su amigo imaginario. Llegando a la adolescencia, su madre le prohibió tener novia, tras lo cual Mayweather comenzó a tener fantasía sexual con su hermano imaginario. En concreto, él quería unirse a su hermano, devorando su cuerpo. Mayweather quiso completar su raro fetiche diciéndole a un compañero que se parecía mucho a Frankie, su hermano imaginario, que se cortara un pedazo de él para él poderlo comer, ese pedazo, ese trozo de su compañero de clase. Pero al final decidió no hacerlo. Cada vez la fantasía de comerse a alguien iba pasando a segundo plano, casi desvaneciéndose, pero tras la muerte de su madre un 2 de septiembre de 1999, su raro fetiche volvió a incendiarse más. Con la llegada del internet de la década de 1990,
Maywis empezó a recorrer foros de internet centrados en el fetichismo caníbal. Desde al menos 1998, usando el alias Franklin con el nombre de usuario Anthropagous y presentándose como un carnicero, Maywis expresó su interés en matar, desmembrar y canibalizar a otra persona, pero también fantaseaba con ser cocinado y comido por otras personas. Y acá es cuando entra otro personaje principal, Brent Branders, un ingeniero bisexual de 43 años de Berlín. Respondió a un anuncio el 5 de febrero del 2001 y aceptó ser comido. Brent nació un 19 de enero de 1958 como hijo único de una familia adinerada. Su padre era médico y su madre anestesióloga. Su madre falleció en un accidente de tránsito durante unas vacaciones. La policía encargada de la investigación dicen que la muerte se trató de un suicidio, disfrazado de accidente. Brent era un excelente estudiante y más adelante se convirtió en alguien que ganaría buena plata, teniendo incluso una esposa, llegando su salario a más o menos 70.000 anuales. Pero sin embargo, él compartía el mismo fetiche que nuestro personaje principal, ser comido. La noche del 9 de marzo del 2001, Maywis y Brent Branders se encontraron. Maywis inicialmente pactó o planeó vivir juntos y conocerse durante unos días, pero Branders insistió que la masacre o el asesinato tenía que ocurrir el mismo día. Finalmente coincidieron que la casa de Maywis era la indicada, donde se abrazaron y se besaron durante varias horas. Alrededor de la medianoche encendieron una cámara de video para firmar el caso. Según el deseo original de Brent era que le arrancaran el miembro de un mordisco. Maywis intentó cumplirle el sueño, pero fracasó. Maywis pidió usar un cuchillo y le hizo beber a Branders una botella de 150 mililitros de jarabe de tos. ¿Qué onda? ¿Todo bien? Pasaron cosas. Me peleé. Pero nada, no es importante a la historia. Así que volvamos y retomemos de vuelta la historia. Maywis pidió usar el cuchillo y le hizo beber a Branders una botella de 180 mililitros de jarabe para tos, para calmarlo más y que no le duela tanto y facilitar aún más el proceso. Branders no quiso, diciendo que Maywis era bastante blando para hacerle daño. También Maywis compró 20 pastillas para dormir y una botella de jarabe para la tos, que Branders se bebió al menos la mitad de cada uno. Maywis tuvo bastantes dificultades para cortar la carne, así que usó un cuchillo más afilado para cortarle el pecho. Branders sintió dolor, pero no se sintió confortable al ver que el dolor no era tan fuerte como él lo esperaba. Después de toda la pérdida de sangre, Branders obviamente quedó totalmente decaído, sin fuerzas para poder seguir. Branders, aún así, con sus pocas fuerzas, le dijo a Maywis palabras textuales: si aguanto hasta mañana, aún podemos desayunar mis huevos. Tú te quedas con uno y yo con otro. Maywis le preparó un baño a Branders antes de ir a leer un libro, mientras lo revisaba cada 15 minutos. Durante ese tiempo, Branders permaneció desangrándose en la bañera. 2 horas después, Branders regresó a la sala de sacrificio para dormir en una cama. Poco después, entre las 3 a.m. y las 4 a.m., Branders intentó ir al baño, a pesar de que Maywis le dijo que no le importaba que orinara en el colchón. Cuando Branders se levantó, se desplomó inmediatamente por la pérdida de sangre. Creyendo que Branders había muerto, Maywis lo ató a una mesa y le cortó partes del cuerpo. Maywis mató a Branders apuñalándolo en la garganta, que después terminó el desmembramiento y lo colgó en un gancho de carnicero. Los videos que grabó Maywis jamás se hicieron públicos, pero sí fueron analizados en el juicio. Y todo eso en base a, primero, que es confidencial, y segundo, que son videos totalmente, seguramente muy aterradores y escalofriantes, así que sería morboso verlos. Maywis, después de cometer el asesinato y desmembrar todas las partes del cuerpo, se comió el cadáver durante los 10 meses siguientes, guardando partes del cuerpo en su congelador de abajo, cajas de pizzas y consumiendo hasta 20 kilogramos de carne. Los huesos fueron enterrados en el patio de la finca, mientras que la cabeza de Branders congelada. Entre el 2001 y el 2002, Maywis volvió a organizar encuentros entre 30 y 40 para volver a comer carne humana. La mayoría hombres de 20 y 50 años, bien educados y con altos ingresos. Se reunían con Maywis en una ubicación exacta, pero a veces él conducía hasta su ubicación. Muchos de los hombres a los cuales fueron contactados solo les gustaba el juego de rol, les gustaba ser atados y colgar en los cuelgues de la polea, pero ninguno se atrevió a ser desmembrado completamente.
Al menos 4 hombres habían accedido a ser masacrados. Todos menos uno se echaron atrás, al darse cuenta que Maywis realmente iba en serio con lo que estaba diciendo. Desmembraron cuerpos. Maywis fue arrestado el 9 de julio del 2002. Un estudiante de la Universidad Austriaca de 23 años, navegando por internet utilizando un motor de búsqueda con la palabra horror y emociones nerviosas, cuando encontró uno de los nuevos anuncios de Maywis. Le escribió un correo electrónico preguntando si realmente había matado a alguien. Cuando Maywis respondió afirmativamente, el estudiante alertó a las autoridades alemanas sobre el anuncio del foro de internet. La policía tardó 2 meses en identificar a Frankie como Armin Maywis, que por si no se acuerdan, Frankie era el nombre que usaba Armin en los foros turbios. Maywis fue arrestado un 10 de diciembre del 2002. La policía pudo encontrar unas partes del cuerpo en el patio, enterrados, y pertenencias personales de Brender. Solo se encontraron la cabeza, las manos, los pies y algunos huesos. Maywis había indicado los lugares de enterramiento y entregado el reloj de pulsera de propiedad de Brender, que llevaba puesto en el momento de su arresto. En total, se confiscaron en el domicilio de Maywis 1.742 disquetes, 228 videocaseteras, 221 discos duros, 16 ordenadores, 95 CD y 23 cintas magnéticas. De todo esto mencionado, solo 21 casetes se consideraron relacionados al caso. La policía vio los videos y no lo vio entero, diciendo que cumplía exactamente con lo que buscaban, un asesinato. La transcribieron únicamente la mutilación y un asesinato, sin necesidad de ver el video completo. El 13 de diciembre la policía realizó un segundo registro de la propiedad de Maywis, con perros rastreadores, para garantizar que no se encontrarán con otros restos humanos enterrados. El 19 de diciembre el caso se transfirió durante su encarcelamiento. A Maywis se lo diagnosticaron con esquizofrenia, pero se lo consideró mentalmente apto para poder estar en un juzgado. Bueno, durante su estancia en la prisión, Maywis dio el visto bueno para su biografía en revistas alemanas. En la entrevista, Maywis inicialmente describió sus acciones como suicidio asistido, justificando como que no había hecho nada malo. Ahora, en el día del juicio, todos coincidieron en lo mismo. El reconocimiento de la víctima no se produjo bajo la fuerza, entonces no fue un asesinato en completo, pero enfatizó que esto no legalizaba el acto de matar. Declaraciones de un periódico alemán, Maywis admitió haber cometido canibalismo y expresó su arrepentimiento por sus actos. Afirmó que cuando salga de la cárcel quería empezar a escribir su propia biografía para que la gente que tenga el mismo deseo que él tome conciencia y lo piense más de 2 veces antes de hacerlo. Un dato color es que Maywis durante su estancia en la prisión se hizo vegetariano, algo totalmente para pensar. Finalmente, un 30 de enero del 2004, en el juzgado, Maywis fue condenado a 8 años y medio de prisión. Hubo una apelación y un nuevo juicio diciendo que no podía estar 8 años y medio, que a pesar de que hubo consentimiento por la víctima, Maywis tenía que pasar cadena perpetua en prisión. Que así fue. Bueno, esta fue la historia de Maywis. Y nada, espero que les haya gustado. Y si les gustan los videos así, denle like.